Mi residencia empezó siendo universitaria y terminó mi título única y exclusivamente del Instituto Politécnico Nacional de la especialidad. ¿Cómo se lo explican? Vamos a hacerlo dinámico, ¿no? Yo les comparto algo mío y ustedes me comparten algo y me ponen en la actualidad. ¿Cómo se lo explican? Porque esos son los cambios que van a tener. En mi época era todo más predecible y todo era más fácil, entre comillas, porque yo podía predecir que me iba a jubilar. Yo podría predecir más o menos cómo se iba a comportar mi consulta. ¿Y ustedes pueden predecir eso? Ahora explíquenme cómo yo hice toda la carrera bajo la Universidad Nacional Autónoma de México, la especialidad bajo la Universidad Nacional Autónoma de México, y mi título es Instituto Politécnico Nacional de la Residencia. ¿Qué especialidad quieren hacer? Cardiología. ¿Cuántos cardio? Uno cardio. ¿Alguien más? ¿Mandé? Gineco. ¿Cuántos gineco? ¿Una? ¿Otra especialidad? ¿Ciropediatría? Ok. Vi una manita. Genética. Wow. Si apenas son, yo veo 9 y 4, ya saben lo que quieren, ¿el resto no sabe? Neumo. Cinco. 4 van a ser médicos generales, 4 se van a dedicar a la medicina familiar, a la bio, a la bao, a la bim bomba, ¿sí? 4 indecisos. Reuma. Entonces son 6 contra 3 indecisos o tímidos. Pueden estar seguros de lo que quieren, pero tener el temor de manifestar qué especialidad quieren. ¿O están indecisos los 3? ¿Qué especialidad quieres hacer cuando termines? Traumatología y ortopedia. Trauma y ortopedia. Muy bien. Entonces, para aquellos indecisos vamos a ver si puedo ayudar a que se definan por algo, si quieren, diferente a la medicina familiar. No me interesa siempre y cuando se definan. Eso es muy importante para el futuro. Si ustedes no tienen un sueño y no saben lo que quieren conseguir, entonces prepárense porque van a contratarse para hacer los sueños de otros realidad. Es decir, yo estaré a la disposición de los sueños del otro y entonces seré empleado. En esta época, ¿qué tan bueno es ser empleado en medicina? Muy mal remunerado, los tiempos, las horas, las demandas, las solicitudes. Y entonces, ¿qué les parece si empiezan? Pueden tomarlo, ¿alguien más tiene un punto de vista diferente a Alejandra? Soy mala para los nombres, así es que, pero trataré de ser cuidadosa. ¿Alguien tiene un punto de vista? Bienvenida, gracias. Buenos días. ¿Tienes alguna especialidad en especial que quieres estudiar? Sí, cirugía. ¿Cirugía general? Ok. Ok. Si yo no tengo presente, o sea, Alejandra estaba compartiéndonos que, retomo esta parte, que los tiempos, los salarios
las actividades son extenuantes y no corresponden a los ingresos que percibirían, a la remuneración. Pero además, y lo más importante, ¿te da satisfacción? Y entonces son etiquetas que nos ponemos, etiquetas en donde descalificamos a la otra especialidad y especialmente descalificamos al médico familiar. Y decimos, incluso cuando me preguntan, ¿cuál es tu especialidad? Y yo contesto, medicina familiar. Ah, medicina general. No. Hay una clara diferencia. Ahora es medicina interna, son 4 años, pero antes hacíamos 3 años igual que los de medicina interna. Ah, no vale porque no tiene reconocimiento. Pues si me comparas con un médico general, pues sí. Pero si me conoces lo que yo sé, veríamos si hay mucha diferencia entre reumatología, cardiología, ginecología, cirugía pediátrica. Todas estas especialidades, cuando yo hice la residencia, la hice en un hospital unido a estaba en el centro la unidad de medicina familiar, a su izquierda una guardería y a su derecha un hospital. No había residentes. ¿Quiénes creen que eran los que atendían los partos? ¿Quiénes creen que eran los ayudantes de cirugía? ¿Quiénes creen que eran los que daban la consulta cuando el especialista delegaba la responsabilidad? La medicina familiar no es la que ustedes conocen, si la saben hacer. ¿Ustedes creen que la medicina familiar es la misma que se hace aquí en México? ¿Ustedes creen que en Canadá, ¿sí saben cómo es la medicina familiar en Cuba? ¿Cómo es la medicina familiar, amor? Medicina familiar en Cuba lo hacen todas las especialidades. Primero son médicos generales, después hacen la especialidad de medicina familiar y si son los mejores, hacen la siguiente especialidad. ¿Cómo lo hacen? Fácil, es una isla, yo controlo cómo se hace y los meten en una comunidad donde ponen la casa donde vive el doctor, pero también se me olvidó el nombre que maneja estuve en intercambio cultural ahí, qué bueno que... Entonces, ahí en la clínica, en el centro, tiene a su cargo toda la población y está encargado de las inmunizaciones, de las detecciones, de la prevención primaria, secundaria, terciaria. No hay periodo que no se atienda, no hay enfermedad que no se atienda. ¿Y cómo creen que es el hospital de los hermanos Almejeira? ¿Para quién creen que es el hospital de los hermanos Almejeira? ¿A quién se les ocurre que van generalmente a los hospitales? Los turistas que van a la consulta médica de los especialistas. Porque en estas comunidades ellos hacen investigación, dan reportes, tienen actividades en casa, hacen tanatología, hacen todas esas actividades. Y cuando yo hice la residencia, además, no solamente veía a los pacientes en consulta de medicina familiar, cuando rotaba por las especialidades, también lo hacía con los especialistas, y algunas veces nosotros nos encargábamos de la consulta, pero además íbamos a las comunidades. Y cuando hicimos nuestro año de campo, nosotros nos encargábamos de una clínica. ¿Y quiénes creen que la operaban? ¿Y quiénes creen que iban a la comunidad y hacían una detección? Ah, tuve una tuberculosis que tiene esto. Vamos a ver la casa, cómo está la construcción, cómo está todo esto, hacer un cerco endémico y buscar todo eso.
Pero además tenemos otra característica. Al paciente lo vemos desde su contexto. ¿A todos les interesa la historia de su paciente? Todos los especialistas les van a hacer a su paciente la historia clínica antes de hacerle, tiene una fractura y entonces necesitamos operarlo. Es importante su historia clínica, el tener el conocimiento del contexto y de las características del paciente. O nada más entro y una fractura expuesta, la resuelvo. ¿Y qué pasa cuando yo solamente trato algunos saben, en cirugía de mano, ayúdenme si exagero, ustedes están más actualizados que yo. Hay especialistas en el dedo pulgar, subespecialistas, hicieron toda la cirugía, hicieron la especialidad de cirugía general, luego hicieron la especialidad de ortopedia y traumatología, hicieron la especialidad de mano, hicieron la subespecialidad del dedo que quieran estudiar. El que hizo el trasplante de mano, ¿qué cree que tuvo que haber hecho? Nada más llegó y dijo, pues, ¡ay, chiquitrón! Se le cortó la mano. Y entonces vamos a hacerlo. Será importante conocer un poco de la familia o genética. Prevenirlo. Eso es maravilloso y tiene una filosofía verdaderamente mágica y dicen que es la medicina del futuro, ya que a través de una genética, de una muestra, te van a tomar y van a saber de qué te vas a enfermar y entonces te pueden, por ejemplo, quitar una mama por como lo hizo, ¿a qué actriz importante se quitó las dos mamas porque tenía factores de riesgo de cáncer de mama y genéticamente era propensa a tener cáncer de mama y entonces evito el cáncer de mama quitándome las mamas? Angelina Jolie. Ay, y su factor genético del cáncer de mama no es factor genético que influya para cáncer a otro nivel. Entonces, ¿qué partes me voy a quitar genéticamente? Y entonces le generamos a Angelina Jolie una crisis porque, ¿cuál es su dieta de Angelina Jolie? Porque no quiere comer muchos alimentos que le produzcan cáncer. ¿Cuántas calorías consume? ¿Tiene datos de qué enfermedad? ¿Sí o no? ¿Necesitará alguien que integre todo para que sepa por qué el origen de su anorexia? Toma una dieta con 1,72 m de 1,400 calorías. ¿Qué son 1,400 calorías? ¿Un gansito cuántas calorías tiene? ¿Cuántas? O sea, ¿y unas papitas cuántas calorías tiene? ¿Cuántas? ¿Una Coca-Cola cuántas calorías? ¿Qué tamaño? ¿Es en serio? ¿Con cuántos de lo que nosotros, yo no, pero cuántos de ustedes desayunan 1,400 calorías con una coquita y unos chetos o algo así? He visto que toman. ¿Influirá eso en qué es lo que está pasando con México? ¿Se requerirán médicos familiares que vean al individuo en su contexto? Pero igual, no le doy más votos a lo mío. Pero juguemos, hagámoslo más divertido, ¿ok? No los estoy aterrorizando, sino simplemente, ustedes necesitarán una excelente preparación. Una excelente preparación, porque nunca como antes el mundo se hizo tan pequeño. ¿Sí o no? ¿Qué tan lejos puedes conseguirme una información que quieras? ¿Qué pregunta no está a la punta de tu dedo?
el mundo se hizo pequeño. Pero, ¿cuántos de ustedes dominan el inglés? Genética necesitamos inglés. Cardiología, reumatología, medicina interna saben mucho. Y entonces, como saben mucho, entonces todo lo leen de última hora y más si es en inglés. Hay libros de medicina familiar en inglés, te lo juro, y en francés también. Porque en Canadá también hay medicina familiar. En España también hay. Entonces, ¿cuántos de ustedes dominan el inglés? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y qué tal otros idiomas? ¿Genética te servirá japonés? O sea, depende de lo que quieras estudiar, para lo que tienes que prepararte. Entonces, aquí llegaron 3 personas después de que empezamos. ¿Hay alguna especialidad que quieran hacer? Cirugía, o sea, serían 2. ¿Cuál? ¿Cirugía? Gracias. Ok. Entonces ahora entremos en materia. Fundamentos de la medicina familiar. ¿Qué les interesa saber de la medicina familiar? Si ustedes conocen las reglas, la medicina va a ser espectacular, de verdad. Y la medicina familiar no les va a sobrar. Como no les va a sobrar, un buen médico general en cualquier área la haría, y bastante bien. Y en cualquier área alcanzaría sus sueños si los tiene bien definidos. Y como dije antes, si yo sé qué es lo que quiero hacer, sé cómo lo voy a hacer. Y yo voy a crear las condiciones propicias para lograr el trabajo. Y no importa si estoy trabajando para una institución que me tiene trabajando 800 horas por un salario miserable, siempre y cuando yo lo vea como una condición de adiestramiento. Y yo me estoy preparando, estar bien contento porque yo me estoy preparando para hacer, voy a ponerles un ejemplo. Imagínense que llegan a un restaurante. ¿Alguna vez les ha tocado llegar a un restaurante y ver a un mesero increíblemente siempre sonriente? ¿Sí? ¿Y por qué crees que puede ser? Porque le gusta lo que hace. Pero alguna vez yo pregunté a alguien y no siempre le dan buenas propinas. No, o sea, en el lugar donde yo estaba, le dejaban más propinas y ella era súper. Sí, por eso, pero no siempre son por las buenas propinas. A ver, te voy a pagar más si trabajas 4 horas más al día. Pues tal vez lo haría, pero no feliz. Sí, pero a ver, no duermas porque te voy a pagar 10,000 pesos más por 4 horas. Y son tus horas de descanso. No salgas a ver a ninguna... ¿Alguien tiene un hijo? ¿Nadie? No salgas a ver a tu mamá que está agonizando porque te voy a pagar un sobresueldo de la cirugía de la iguala, te voy a dar 6,000 pesos. Depende de los motivos, ¿no? Pero en esta época es muy importante el dinero. ¿Para qué? Entonces, a veces yo alguna vez pregunté a alguien y me dijo, yo voy a tener mi propio restaurante. Y esto que estoy haciendo me está entrenando y es una enseñanza para cuando yo tenga mi restaurante. Y es más fácil que yo aprenda en algo que no es mío y que mis errores los pague el patrón y que me enseñe y que me capacite. Y ahorita ustedes están en una fase espectacular. Se pueden equivocar y siempre habrá alguien arriba de ustedes que les diga,
así no, corrige. Y no es malo equivocarse, no jueguen como en mi época a ser perfectos y hacerlo siempre bien. Y entonces había que vestirse como médico familiar y entonces vestirse así muy modosita y estar muy a la orden, aunque no tuviera contacto con el médico familiar. ¿No conocen un especialista que dices, ¿y cómo le hace desde esta altura para estar con los pacientes operando? Porque pueden ser de libros, pueden ser de teoría, pero no de habilidades. Y un conocimiento que no se vincula a las actividades, ¿qué función tiene? Puedo yo tener una excelente calificación para aprobar un examen. Y luego, yo tuve en la carrera el premio Gabino Barrera. ¿Alguien sabe qué es el premio Gabino Barrera? ¿No? 10 absoluto en la carrera. Ni una mínima parte abajo del 10. Si no hay 10, no hay premio Gabino Barrera. Excelente, y fue mi compañero varios semestres. Y para mi suerte, ¡oh, qué maravilla! Dios me regaló algo. El cubículo, cuando yo estaba de pasante, al lado de donde yo estaba él. Cae primero un paciente en mi cubículo, porque yo era responsable de mi paciente. Y entonces cae mi paciente en paro. Y entonces ¿qué es lo primero que hacen ustedes? A ver, cuando alguien les cae en paro. Cardiólogos, medicina interna, que sabe mucho. Lo primero, perdón, ay, no me digan que no les ha tocado atender un paro solitos. Lo primero, griten, paro, equipo rojo, ¿sí o no? Y inmediatamente, si ustedes conocen, que yo sí conocía mi caso, pero no tan bien, porque ya les diré cuál fue mi caso, mi primer caso. Estaba rapidito, empecé las maniobras y y ya, mi paciente tiene estos antecedentes, y luego ya llega todo mi equipo rojo y todo, y me dice, y ya estaba para darle respiración boca a boca, mientras que llegaba mi ambu y todo eso, ¿y qué creen? Y me dice, ¿qué va a hacer? Pues nada, darle reanimación boca a boca, respiración boca a boca. Pero si tiene popó desde, bueno, dije otra forma, pero suena muy feo para mi boca. Desde aquí hasta acá tiene materia fecal. No, pues no, ¿verdad? Pero es diferente no hacerlo porque ya no le voy a ofrecer algo, pero mi reacción fue, lo voy a hacer. Mis conocimientos están vinculados a la acción. En cambio, 10, Gabino Barrera. Sí lo conozco muy bien su nombre, pero por respeto a él, no lo voy a decir. Le cae en paro. Un infarto al corazón. Ya les dije, ¿qué hubieran hecho ustedes? Era 10. Absoluto en toda la carrera. ¿Qué creen que hizo él? ¿Perdón? ¿Qué hizo? ¡Un médico! ¡Un médico! Y no regresó. Por eso necesito que esta sesión, aunque es de medicina familiar, no me importa que sean lo que sean, sino que sean lo que quieren ser y lo disfruten y lo hagan bien y que tengan un sueño bien definido de lo que quieren hacer, para que no hagan los sueños de otra realidad y no sean los empleados y ya merito me tocaba. No me importa cuál sea lo que hagan, porque también tengo otro caso, En la residencia de medicina familiar yo era la residente, pero además era la jefa de grupo. Y entonces me tocó
un pasante, un internado de pregrado, que era más burro y más flojo que no sepan. Pero tenía una labia. Y entonces, no vamos a correr de la, ya, imposible, es malo. No. Yo me encargo de él. Es que tendrás que estar con él en las guardias. Yo me encargo. Pasa el tiempo, estoy en Cuautlisco, haciendo mi año de campo, en el hospitalito, precioso, haciendo de todo lo que es la medicina familiar, verdaderamente lo que es la medicina familiar. Y estoy esperando mi camioncito, guajolotero, para irme a Cuernavaca. Y luego aparece un Mustang, un amarillo de esos, precioso. Y se me para enfrente y dije, ni creas que me voy a subir. ¿Sí? Porque así como me ven, no estaba tan fea, ¿eh? Y entonces yo dije, yo muy digna, para otro lado. Doctora Loera. El interno. Oh, ¿cómo le hiciste? Gracias a usted tengo una clínica. Y mire, mi clínica está en tal lado. Tenía un sueño. Y no era el mejor interno. Y lo hizo realidad. Ustedes deciden qué es lo que quieren. ¿Ok? Empecemos con la familia, el objeto de estudio del médico. ¿Por qué la familia? Cualquiera que esté organizada. Pero en el planeta hay una familia que no esté organizada por familia. Aún en la selva, ¿cómo se llama? En Brasil, en la Amazonas, que hay dos grupos extremos que no se han logrado, hay tres, pero los más rudimentarios, que no estoy diciendo que no estén bien, sobreviven perfectamente con sus medios, aún ahí se reúnen por familias y en comunidades, y aún ahí tienen las reglas de comunicación y de interacción en la familia. Entonces, excelente respuesta. Organizada. Entonces, de todos los grupos sociales, la familia es considerada como la organización de individuos más representativa e indivisible de una sociedad. Al ser mucho más que una unidad jurídica, social y económica. México posee un entorno social muy familiar en el que se vive en comunidad, que genera un tejido social propicio para la interacción con las instituciones que establecen y se fortalece la comunidad y la sociedad. En la familia mexicana, el individuo tiene un significado en el que él encuentra su significado de pertenencia, y es por eso que la familia es la que ha representado y ha sido considerada como el grupo social más importante para influir en el cambio, y aquí aplica lo que Gandhi dijo, es que tenemos que funcionar en el terreno que sí tenemos armas. ¿A qué se refiere Gandhi en el terreno que sí tienen armas? Es importante conocer de algunas personas para tener un cambio de conducta. Gandhi, ¿cuándo lo utilizó esa frase? Gandhi, ¿alguien sabe quién es Gandhi? ¿A qué Gandhi me refiero? Porque hay otros Gandhi. ¿Y qué hizo Mahatma Gandhi? Excelente. Todas las respuestas son excelentes.
es una activista social que hizo que yo utilicé esa frase porque es que tenemos que funcionar en el terreno en el que sí tenemos armas. Si yo quiero ser médico internista, reumatólogo, cardiólogo, ginecólogo, cirujano pediatra, genetista, neumólogo, traumatólogo, cirugía, ¿qué armas debo de tener? ¿Cómo debo de pensar? ¿Cómo debo de actuar? ¿Qué debo de parecer? ¿Carnicero si soy cirujano ortopedista? No sé. ¿No les ha tocado verlas? No lo digo de mala onda, no lo digo de mala onda, es en serio. ¿No han visto las cirugías de algunas cirugías expuestas donde hay daño vascular? ¿Cómo termina el equipo quirúrgico? ¿Sí o no? Y la bata corresponde, el uniforme quirúrgico, ¿a qué se parecería más? ¿Sí o no? Incluso las películas ponen, y las telenovelas así todo embarrado de cirugía, porque lo metieron a cirugía, casi se ponen así. ¿Y qué pasa? Aquí no hay ningún urgenciólogo, pero algunos médicos internistas los ponen de urgenciólogos. ¿Y qué pasa si te llega un herido de la carótida y te sale el chorro? ¿Qué? ¿Sí o no? Entonces hay que parecer, no solamente hay que parecer, hay que pensar, hay que ser. Y entonces entiendo que ustedes no quieran ser médicos familiar con lo desacreditado que están, la medicina familiar. Y eso tiene que ver con que los médicos familiares no nos comportamos como médicos familiares, nos comportamos como médicos generales. Ustedes han rotado por medicina familiar. No es malo equivocarse. O sea, tengo un maestro, el que me dio para dar psicología. O sea, yo no soy psicóloga, soy médico familiar, pero el que me enseñó a dar la terapia individual, familiar y social, me dijo, mira, no hay problema en equivocarse, 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 cada vez menos, menos. No hay problema si te caes 4 veces, pero te tienes que levantar 5 veces. No es problema tener un problema. El problema amerita una solución. No es malo tener crisis. Las crisis te ayudan a evolucionar. Un paciente te ayuda. Yo lo leí, este paciente, ¿cómo le voy a ayudar? Y esa es la medicina familiar verdadera. O sea, no acabas, ni empieza ni termina. Si lo ponemos en una analogía de una película, imagínense que la vida empieza a la mitad de la película y termina a la mitad de la película. ¿Por qué la metáfora? Entonces, empiezas a la mitad de la película y terminas ¿cuándo? A la mitad de la película. Porque ¿cuándo mueres? ¿Cuándo morí yo de medicina familiar? Cuando me jubilé. Ay, por cierto, les comparto, ¿lo crean o no? El festejo del bicentenario fue en honor a mí. ¿No lo creen? Es mi primer día de jubilación y ese día me dieron mi fiesta. Es en serio. Es en serio y fui la única que se jubiló del Seguro Social ese día por un error administrativo. Y así lo decían, hasta salí en el periodiquito, porque fui la que se jubiló y entonces estaban celebrando también el día del bicentenario. Es en serio. De esas coincidencias. O sea, yo dejé de ser médico familiar porque me jubilé. Algunos que estuvieron sonó mi teléfono y ¿quién creen que era? Un paciente que quería consulta de medicina familiar. Y tengo casi 9 años de jubilada.
¿Qué quieren ustedes? ¿Verlo como un trabajo? Y para eso regreso a lo de, es que tenemos que funcionar en el terreno en el que sí tenemos armas. Si yo tengo el terreno en el que sí tengo armas, yo me tengo que conocer qué me gusta, con qué soy feliz, con qué fluyo, con qué me desenvuelvo de maravilla. Lo crean o no, estas manitas sabían tejer y coser a los 6 años. ¿Quieren verme en cirugía cómo movía las manitas? Pero me empapaba en sudor. Y yo que no transpiro, escurría en sudor. El corazón lo sentía en la punta del dedo. Y no temblaba porque tenía muchísima habilidad en los dedos. ¿Por qué no estudié? ¿Por qué? Y incluso me dijeron, sin examen entras a cirugía y cirugía plástica. No, me enferma estar en un quirófano. Y además tomaba decisiones rápido en quirófano, pero me enfermaba estar en quirófano. En cambio, en una especialidad que nadie fluye, que no es reconocida, que nadie brilla, que nadie... Yo dije, esa es para mí. Me encanta. Hoy tienes un friego de pacientes, nadie te agradece. No importa, esa es mía, no me la quiten. Primera opción, cuando se hacía un examen por oposición para cualquiera de las especialidades y de acuerdo al promedio, te quedabas. Primera opción, medicina familiar. Segunda opción, medicina familiar. ¿Por qué? Porque esa es mi especialidad. La mía. Puedo operar, no tengo problemas, pero no que sean mis pacientes. Y en medicina familiar, estaba en el hospital. ¿Recuerdan cuál es mi apellido? Gracias. Doctora lo fue, favor de presentarse a tococirugía. Doctora lo es, favor de presentarse a quirófano, porque mis pacientes decían, no me opero si no está la doctora Loera. Ella va a atender mi parto. Yo me sentía divina. ¿Ustedes con qué fluyen? ¿Con la medicina interna? ¿Con la gineco? ¿Es maravilloso ver nacer? ¿Y qué tal si viene con malformaciones? Sí, ya sé. ¿Y qué tal si viene, es una madre violada? ¿Y qué tal si tiene un aborto que hay que hacer quirúrgico porque viene con un montón de malformaciones y entonces hace un legrado por ley? ¿Se siente igual? Porque fluir no solamente significa fluir en lo que te gusta, sino fluir en lo que también te disgusta. Y de esa que parece tu debilidad, hacerla tu fortaleza. ¿Se conocen? ¿Saben cuál es su debilidad? No la digas, trabájala. Para eso tienen que saber qué es lo que quieren, porque solo así una carrera tan hermosa como es la medicina, tan maravillosa como lo es, con un abanico infinito de posibilidades de hacer algo y tener éxito en lo que uno quiera. ¿Cuántos tonos de blanco hay? 36. ¿Se imaginan todas las posibilidades que tienen en medicina? Y si la complementan con conocimientos y ven al individuo, si la familia es... ¿Alguien quiere ser oncólogo? Me encanta. Una amiga tiene
mi única hija murió de cáncer, mi padre murió de cáncer y chorrocientos tíos murieron de cáncer. Mi madre tuvo 3 cánceres. Doctora, por favor, dele quimioterapia a mi hija. Ay, señora, no tenemos. No se preocupe, se va a morir tranquila. ¿Necesitará saber algo de psicología una oncóloga? ¿Necesitará saber algo de tanatología? ¿Y el cardiólogo no necesitará? ¿Y el traumatólogo no necesitará? ¿Y la ginecóloga no necesitará? Y entonces, mientras mejores armas tengan, mejor. No importa si se dedican al dedo pulgar de la mano derecha. No importa si son las divinidades. No importa si son el cirujano cardiovascular más experto del mundo. Mientras más y mejor sepan y pongan a su paciente en... ¿Quién me presta la...? Tú eres dermatóloga, yo soy dermatóloga. Solamente eres piel y mira que escogí el órgano más grande del cuerpo humano. Y detrás de esa piel no hay algo, esa piel hermosa, no hay algo más en esa piel. No hay un individuo integral. ¿Qué pasa si a alguien, salud, le dicen, tienes cáncer? En medicina familiar, cuando yo quiero dar terapia, tengo que liberarme. Si yo veo que tengo que hacer una intervención en crisis y tengo que dar terapia psicológica, un principio es no juzgar. Tener empatía para no generarle daño. Si yo juzgo a alguien, hacia el lado que sea, buen día, si yo juzgo a alguien hacia el lado que sea, no le hago un favor, sino le hago un daño. ¿Y qué hacemos entre los médicos de cualquier especialidad? ¿Cómo somos juzgados y calificados los médicos familiares? Tú estás describiendo, fíjate, describiendo un prejuicio que se tiene acerca de mi especialidad de medicina familiar. Y yo asumo que como me encanta reumatología, entonces no hay otra especialidad. Y yo solamente soy la que sé. Y todos los demás no saben. Y entonces yo puedo catalogar al otro y yo sentirme divino. Y yo sí me siento, y no trabajo en equipo, porque el cuerpo humano, yo quiero que me digan cómo le haríamos si tú tienes un problema. ¿Qué problema puede ser? Díganme un problema para que no le ponga a nadie etiquetas. ¿Un problema de qué tipo? A ver, hablemos de familia. ¿Cuántas familias hay la definición tradicional aquí? ¿Cuál es la familia nuclear? Ah, ¿verdad? Pues se supone que deben... ¿Cuál es la familia nuclear? Mamá, papá, hijos. ¿Y qué pasa? Yo tendré una familia, estoy divorciada, se murió mi única hija, se murieron mis papás y no tengo perrito. ¿Sí? ¿Qué tipo de familia tengo? ¿Tengo familia? ¿No? Como pueden darse cuenta, como no tengo familia, entonces no me da problema hablar de mí y tampoco tengo prejuicios acerca de ventilarme. Y como es más fácil hablar de mí que hablar de ustedes para que no los meta en conflictos, sufro. Fíjate que mi hermana Irma
se embarazó. Un producto mega deseado. María José venía con malformaciones, entre ellas síndrome de Down. Le hicieron amniocentesis. Y entonces al diagnóstico le dijeron, le damos un documento para que la aborte, para que le hagan un degrado, porque viene con malformaciones. Un producto mega deseado. ¿Cómo le hacemos, ginecóloga? Y el doctor, muy generoso, le dice, le vamos a dar un documento por escrito para que él vaya al hospital y en perinatología y le hagan el degrado. ¿Pensó en mi hermana? No. ¿Le preguntó a mi hermana si quería el producto? ¿Quién decidió por mi hermana? ¿Y ustedes quiénes son para decidir cuál es el bienestar de su paciente y cuál es el tratamiento que facilita que su calidad de vida sea mejor? ¿Y quién les dio el derecho de ser dioses y decidir cómo trato a quién? ¿Qué culpa tenía mi hija? Pero no me gusta la palabra culpa, porque cuando alguien tiene culpa, ¿qué significa culpa? En 1948, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas, o sea, la medicina familiar no solamente pertenece a México, sino, vean, familia es elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Es importante señalar que el concepto de familia es un constructo de invención reciente y que puede desaparecer al ser una figura efímera y transitoria entre los modelos clásicos y los que están apareciendo actualmente. Por otro lado, las crisis y dificultades sociales, económicas y demográficas de las últimas décadas en México y en el mundo han hecho que la definición de familia ha presentado grandes transformaciones demográficas, sociales y culturales que han afectado a su configuración y por lo tanto su abordaje. ¿Qué quiero decir cuando digo que es efímera? Y entonces se han formado ciertos grupos sociales, incluso en la medicina. Se forman las sociedades de los superespecialistas, los neurocirujanos. Nos tocamos el dedo con Dios. ¿No? ¿No los han visto? ¿No han visto los grupos, no han participado en grupos en los que los psiquiatras, cuál es el comportamiento? ¿No hay estereotipos? Entonces, sí o no se forman grupos y para pertenecer a cierto grupo tengo que tener cierto comportamiento y todo aquello que no se parece no es aceptado. Y entonces por eso la diferencia de que hay 111 familias en la que caben 111 posibilidades de ser familia saludable. Y a todo le llaman disfuncional. ¿Sí o no? ¿Y cuándo carajos voy a ser familia funcional? Si todo me dicen esto es disfuncional. Ay, espérame, que para tu familia sea disfuncional no significa que para mí no sea funcional. En mi familia entra, si yo tuve 16 hermanos, y ay, todo el mundo me dice, ¿y esa era mi familia? ¿Qué quieren que haga? Mi mamá, fíjense mi mamá, lo que le hicieron los médicos. Mi hermana Isabel tuvo una cardiopatía reumática. Los tengo que poner en contexto. Si ustedes no entienden una enfermedad en el contexto en que se da, no entenderán cuál será la solución. Pongamos un ejemplo. El que puse de mi hermana. Era un producto súper deseado. Hicimos todo para la niña. Por cierto, todavía no nacía y tenía ropa de 5 años. Y una broma de mi hermana era, ay, mi hermana Lupita, no jodas, Irma,
todavía no le has pagado la colegiatura de la universidad y ya le estás comprando ropa de la presentación. No, primero prepárale la universidad, porque era tan deseada. Y los médicos decían, de grado, tiene con malformaciones. ¿Y a usted qué le importa? ¿Usted es su hija o por qué? ¿Por qué va a decidir usted en mi familia? Mi mamá estaba en el ejemplo de mi mamá. Mi hermana Isabel tenía una cardiopatía reumática en esa época. Sí supieron que había cardiopatía reumática antes y que había síndrome de Sydenham. ¿Qué es el síndrome de Sydenham, médico internista? Cardiólogo. ¿Hay un neurólogo por aquí? ¿Celular? Corea de Sydenham. Si les doy la respuesta. Y mi hermana tenía Corea de Sydenham y entonces tenía una serie de atención médica en un instituto donde le hacían cada determinado tiempo, iba por tratamiento y entonces a mi mamá le hacían chorrocientas veces la historia clínica y entonces a mi hermana, a veces no estaba mi mamá y le preguntaban cuántos hermanos tenía y como la historia clínica había escuchado que tenía cierto número, entonces los doctores le decían, y mi mamá, llegó el momento en que mi hermana le dijo, yo me consé, ahora qué mentira voy a decir, porque con eso de que se burlan de usted, mamá, porque tiene muchos hijos, ¿qué mentira digo? ¿Y qué estaba generando los médicos que la atendían? En una época donde tenían, Echeverría, ¿cuántos hijos tuvo? Y fue antes de Echeverría. Pero mi mamá, para ser aceptada y no se burlaran los médicos de la cantidad de hijos, decía que tenía muchos menos de los que en la realidad tenía. Pero cuando le hacían analogías para ver la prevención, la detección y atender la enfermedad en contexto, no entraba para nada, porque mi hermana tenía que mentir de acuerdo a sus hermanos para que no se burlaran los hermanos. Digo, no se burlaran los maestros, los doctores. No sé si me explico cómo nosotros condicionamos cierta alteración en la comunicación con el paciente. Y entonces llevamos a los pacientes a respuestas socialmente aceptadas. Pongamos algunas respuestas socialmente aceptadas. En la época de acoso a los homosexuales, ¿cuántos creen que no recibían el tratamiento por temor a la discriminación? ¿Y qué creen que hicieron con esa situación? El primer caso de SIDA identificado como tal, eso no significa que antes no hubiera existido. ¿Saben dónde fue? Eso es en la medicina familiar, se entera de un montón de chismes para entender la enfermedad y cómo se comporta. No importa. ¿Cuántos contactos sexuales tenía? Era aeromozo, steward. ¿Cuántos contactos sexuales tenía? ¿Y qué es muchos? Porque pues tú dices que poquitos, ¿qué significa poquitos? ¿Y qué significa muchos? A ver si es subjetivo. ¿Cuántos son muchos, amor? ¿Cuántos? Él tuvo 136. No te esperan, exagerando eso. Él tuvo 136 pacientes. Y si él tuvo el primer caso de SIDA diagnosticado como tal, con el que se diagnosticó la epidemia de SIDA, tenía 136. ¿Cómo le hace un ortopedista para tratar y tener ese dato? Se pierde. ¿Cómo le hace un neumólogo cuando al neumólogo le llega un caso? ¿Qué enfermedad tiene? A ver, neumólogo, ¿qué enfermedad puede tener un paciente con SIDA? O cualquiera, coccidoidomicosis, o
amibiasis en los pulmones o la enfermedad, un bicho de lo más raro en el cerebro, hongos, porque está inmunológicamente deprimido y nada se apodera de él y produce las enfermedades más raras. Entonces, si este tuvo 136 parejas en chorrocientos países, porque era Stewart, y cada una de esas parejas se calculaba que por lo menos tenían 10 parejas, ¿cómo creen que se hizo la red de la enfermedad? ¿Y cómo la detenía? Y luego además estaban estigmatizados. Yo no podía decir que era homosexual porque incluso me mataban. Y entonces la respuesta socialmente aceptada, ¿cuál sería? Si a mí me llega alguien con SIDA, ¿qué tengo que ver? El diagnóstico, tengo que abrirme a las opciones que me da el paciente y no tiene que encajar en un cuadro clínico, ni en un comportamiento, ni tiene que ser la clásica familia, ni tiene que ser, o sea, es un constructo. La palabra familia, bueno, allá parece que es donde más manejan la semiología, pero, digo la semiología, la semántica. ¿Familia de qué palabra viene? En italiano, ¿cómo se dice hambre? ¿Oí? Fame. La fame. ¿Y qué significa fame? Hambre. Hambre. El origen de la familia, como dice ahí, es que es de una invención reciente y estamos hablando de la época del feudalismo. Toulouse-Lautrec, su familia fue una familia feudal y entonces tenía el pueblo de Toulouse, no más, hay para que se den una idea. Pero eso significaba que todos ellos comían bien, pero todos los demás tenían hambre y se organizaban por familias para servir a un feudal. Y con este ejemplo, para ya no entretenerlos más en eso, ustedes háblenme de las familias, piensen, abran su mente. En México, ¿cómo se comportará una familia del norte de la República? Porque ustedes no van a ser solamente médicos de la Ciudad de México, ¿o sí? Yo alguna vez trabajé en algunos programas, fui coordinadora de programas a nivel nacional y entonces en las guarderías decían, como yo era médico familiar, entonces sabía y entonces las dietólogas les ponían la misma dieta en Mérida que en Monterrey y en la Ciudad de México. La misma cuna, el mismo material. ¿Y qué creen que pasaba con las guarderías? Si yo no conozco a mi paciente, cuál es su contexto, cuáles son sus creencias, cuál es su religión, ¿cómo puedo establecer un vínculo y una interacción entre ellos? Traumatólogos, hay dos. Recuérdenme quiénes son los que quieren estudiar traumatología y en ortopedia. 1, 2, gracias. Llega un testigo de Jehová. Una fractura expuesta que lesionó una arteria. ¿Ameritará transfusión? Sí, pero ellos no la hacen. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo resuelven el problema? Porque lo tienes que resolver. Si te llega el caso, no se te puede morir por no cumplir con el criterio. Y eso los médicos familiares lo sabemos. Y lo tenemos que facilitar y se lo tenemos que poner en la interconsulta que mi paciente hizo tal procedimiento y entonces se exime de responsabilidad legal al médico y a la institución. ¿Cómo se llama esa carta? ¿Perdona? Es un consentimiento informado que lo tiene que entregar firmado por el paciente más testigos y hecho ante autoridades. Si no lo entrega,
ustedes se encuentren en una encrucijada en la toma de decisión profesional, ética y jurídicamente. Y eso es importante, eso también pasaría en ginecología. Entonces, ¿cómo lo sabes? Y entonces eso el médico familiar, y estoy empezando a aterrizar. Como pueden observar, la familia ha experimentado transformaciones que le han permitido adaptarse y actualizarse a las exigencias de la sociedad actual y que cada individuo tiene su propio concepto de acuerdo a la familia a la que pertenecen. Para terminar, ¿podríamos avanzar un poquito más? Para terminar en esta parte y entrar, he estado abordando de manera interactiva de acuerdo a los datos que ustedes me dan, pero a ver, ayúdenme de la misma forma que me ayudaron a saber cuáles eran sus especialidades y hasta donde yo sé hay solo 5 que no están definidos en su especialidad. Pero seguramente con el paso del tiempo van a definir cuál es la especialidad. ¿Tienen ustedes un concepto de familia? ¿Su concepto de familia? ¿Todos son familia nuclear? A ver, familia nuclear. ¿Quién vive en una familia nuclear? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿11? ¿Todos tienen papá, mamá, hijos? ¿Perdón? ¿Hermanos? O sea, pues son papá, mamá e hijos. Sí, no sus hijos. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí me expresé correcto? ¿Todos son papá, mamá e hijos? ¿No hay ningún abuelo en esas familias? No, el perro es parte de la familia, ¿eh? Si yo no lo integro, a la familia llega lo que hace falta y se va lo que sobra. Si llega un perro, hacía falta el perro. Tiene una función. Y en esto de la interacción yo tengo que considerar las enfermedades que puede producir un perro y los factores de riesgo que puede condicionar un perro y los cuidados que tengo que tener en esa familia con perro. En todos hay mamá, papá e hijos solamente. No hay abuelo, no hay tíos, no hay vecinos, no hay compadre. No. De las familias de las que no levantaron la mano, quieren compartir libremente. Si no lo quieren compartir, lo entiendo. ¿Quieren señalar alguna, por qué no se consideran familia nuclear? Porque puede ser monoparental, ¿no? O sea, si tus papás están separados, solamente vives con tu papá o con tu mamá. Excelente. ¿Y esa es disfuncional? No. Nuclear es mamá, papá e hijos. La monoparental es que se la mamá o el papá y los hijos, o la extendida, que es cuando hay algún otro tipo de familiar. Algunos libremente no hay ninguna cuestión, pero si se fijan, vamos a ver cómo son las respuestas. De los monoparentales, ¿cuántos son monoparentales? 3, 4. ¿5? 5. ¿Ok? ¿Hay alguno que no entre dentro de las monoparentales? Me encanta. ¿Lo quieres compartir? O sea, mi mamá, mi hermana, mi tía y yo. Extendida. Si hubiera alguien que llegara fuera, extendida compuesta. O sea, hay una serie de variaciones. Porque por mayoría es mejor la nuclear. No, pues la vez extendida compuesta, tengo otro abuelo que ni siquiera es mi abuelo, o sea, no es nuestra familia, pero vive en la casa de mi papá. Extendida compuesta. ¿Cuál es lo importante que identifiquen ustedes? Todas son funcionales. Todas pueden ser funcionales. ¿Y de qué depende que sean funcionales? De la interacción y la comunicación que hay entre ellos, entre los miembros de la organización de la familia.
Ok, interacción. ¿Y qué hay? ¿Hay forma de que yo no interaccione contigo? Sí. Entra bien. Esas expresiones son las que le dan movimiento y abren las mentes. Eso es lo que estoy buscando. Y eso es lo que hace. Hay forma, estaba hablando de familia. Y como dijo el doctor, ¿sí? ¿Cómo? Yaquín. Yaquín, bonito nombre. Como dijo Yaquín, es una organización, una familia es un grupo, ¿qué? Perdón, ¿me lo repites? ¿Organizado? Sí. Entonces, yo dije antes que la familia es la versión más pequeña, indivisible de una sociedad organizada, pero que está integrada en una sociedad. Y puse el ejemplo de los que viven en el Amazonas, que son los un poquito más rudimentaria su forma de proceder, pero viven en una comunidad que cumple, en una sociedad que cumpla ciertos parámetros. Pero yo dije, ¿hay forma de no interaccionar con él? Yo, de otra familia, él tiene su propia familia, o con cualquier otro, no estoy diciendo en específico con él, solamente porque me quedaste la mano, ya ves para qué te pones. ¿Hay forma de que yo deje de interaccionar con ustedes? ¿Sí? ¿Lo que tú haces no me afecta? Todos interaccionamos. Y yo hace rato he repetido en 2 ocasiones que el mundo se volvió chiquito. ¿Qué estoy diciendo? ¿Sí o no se volvió el mundo chiquito? Sí, todos podemos interaccionar con todos, o sea, con gente que está en otro lado del país. Mándeme. Sí. Sería el... Sí. No, es una organización, A ver, lo que le pasó a Japón con las 2 bombas en Hiroshima y Nagasaki, ¿afectó al resto del mundo? ¿Cambió las vidas de las sociedades? ¿Japón cambió radicalmente? ¿Qué pasó con Japón? ¿Cuál era la conducta de los individuos en esa sociedad? ¿Cuál era su cultura? ¿Quiénes se hacían los harakiri? Los samurái y las personas que habían no habían respetado una norma de su sociedad. Y las bombas, ¿qué pasaría si México, que es lo que les digo, lo tengo de información de muy buena mano, muy cerquitas, de López Obrador va a interactuar con China y con Moscú? ¿Y quiénes son las potencias en bombas atómicas? Y entonces, ¿por qué ya no hemos tenido una tercera guerra mundial? Y lo dijo Einstein. Yo de una cosa estoy segura, que no va a haber cuarta guerra mundial, porque la tercera guerra mundial va a ser atómica y entonces se van a desaparecer los países. Y entonces parece que algo que solamente se han lanzado 2 bombas y controló y cambió conductas de la población.
Y ahora, ¿cómo se comporta Japón? Las familias en Japón. Cambió radicalmente la conducta de los japoneses. Y en México, ¿cómo nos afecta a las familias el muro que quiere poner Trump? O sea, eso hace el médico familiar, conoce su historia, conoce su país, conoce su cultura, conoce sus enfermedades, conoce el comportamiento de su sociedad, conoce las interacciones, cómo se dan y todo eso. Ay, Dios, en todo eso está. No, pero es fácil cuando ya empiezas a abrirte a todas las opciones y cómo influye. Ustedes, ¿cuántos son de la Ciudad de México? 2, 3, 4, 5. Entonces hay otros estados. En algunos de sus estados, de donde son su origen, ¿hay migración a los Estados Unidos o a otros lugares? ¿Cómo son esos lugares de donde ustedes vienen? ¿Pobres? Bonitos. ¿Bonitos por qué? ¿Porque están solitos? Ah, sí. Te digo mi pueblo porque veo que ¿ven cómo no interaccionan con su medio ambiente? Los estoy cansando con esto rudimentario que es la medicina familiar, es muy, muy árido. Y somos conscientes de cómo convivimos. Les voy a decir mi pueblo, Ojo Caliente, municipio de Calvillo y Aguascalientes. ¿Qué creen que pasa con las chicas? ¿En qué mes creen que se casen más? ¿En la feria de Aguascalientes? No. No, en la feria de San Marcos es el estado que más madres solteras tienen. ¿Y por qué creen que tiene hartas madres solteras el estado de Aguascalientes? ¿Por qué? No, después de la feria. Perdón, perdona. Y entonces, como en la feria es la cantina más grande de México, entonces están hasta atrás y por pertenecer tienen relaciones sexuales y no saben ni con quién. Y entonces, 9 meses después, dependiendo de dónde sea, porque recordarán que la feria se mueve en función de la Semana Santa, y por eso no les puedo decir el mes exacto, les puedo decir entre qué meses, y viene una de madres solteras que no sepan. Pero además, no está bien visto los legrados, pero tampoco están bien vistos las madres solteras. ¿Qué conflicto tienen esas mujeres? Tienen un montón de broncas y si no los entiendo, no puedo ayudarles. Entonces, mi pueblo es un pueblo fantasma, pero en diciembre y en enero, salvo en este año que Trump tiene problemas con esto, entonces no vinieron nadie de Estados Unidos porque si vienen, pues se quedan en México. Y ese comportamiento tiene que ver con la forma en que se relacionan las personas y con la forma en que interactúan. Y entonces, una medida política influye el comportamiento de los individuos y de las familias. Y entonces eso es importante poner en contexto. Cuando tengan su consulta, es importante, independientemente del proceso que ustedes vayan a atender, de la especialidad que ustedes tengan, que todas son maravillosas. Ojalá tengan un excelente médico familiar que esté en el primer nivel de atención si ustedes son las personas que van a estar en una institución para aprender. Y el aprender cuesta, y una institución eso es lo que les puede dar, especialmente a los que van a hacer una especialidad. Les da manitas a los cirujanos, les da casos clínicos rarísimos, porque se concentran en los hospitales, y la cuestión es que ustedes, cuando estén en su sueño, en el que ustedes quieran ser, en el especialista que ustedes quieran ser, no quiero que sean médicos familiares, asegúrense de que haya buenos médicos familiares para que les canalicen bien a sus pacientes, para que
para que sus pacientes estén verdaderamente bien canalizados. ¿Qué pasa si a mí me envían un cáncer en estadio terminal? Cuando lo vio 800 médicos. Alguien dejó de hacer su tarea, ¿no? ¿Y a quién responsabilizo? ¿Tienes idea cuántos especialistas vieron a mi hija? Ah, pero tenían toda la tecnología. Y el último, ¿y cuántas instituciones lo vieron? Dijeron, pero el que no mete la mano, mete la pata. Pues sí. ¿Cuándo la tocaste? ¿Cuándo la exploraste? Sí, nada más que era cáncer de ovario, estadio terminal. 51 días después del diagnóstico. Y lo hizo la madre, no lo hizo un médico. ¿Y para qué sirven los médicos, todos a los que se les pagó las fortunas que se les pagó, si valen para madres? Capacidad de respuesta, responsabilidad. Hagan lo que quieran. Siéntanse bien y alegres con lo que hagan. No me importa la especialidad. Traten bien a un médico familiar y denle el reconocimiento, porque el 90 al 95% de la consulta a nivel nacional está otorgada por el médico familiar. El patito feo no es tan feo, porque esa cantidad de pacientes ustedes los tendrían que revisar si no tuvieran un filtro en una institución que les dijera, este te llega y este no. Y entonces ustedes pueden ser todo lo vedette que quieran, porque el médico ve integral, el médico familiar ve integralmente al paciente, es decir, lo veo como individuo, lo veo, si quieren que lo vea por aparatos y sistemas, lo veo por aparatos y sistemas. Si quieren que me concentre a su problema específico de una lesión así microscópica, lo podemos hacer. Pero también lo podemos ver como individuo integral. ¿Qué quiere decir? Tiene una familia, está en una sociedad y tiene su bienestar, es importante para mi bienestar médico familiar. Y más vale que haga bien lo que hago como médico familiar, porque lo que haga mal repercute en todos. Como dije antes, ¿cómo garantizo que yo no interactúo con él? ¿Qué es holístico? Todas las edades, todos los grupos sociales, todas las razas, todas las economías, todo. En la fase en la que se encuentre. Yo no empiezo la película y termino, yo no soy cirujano ortopédico. ¿Cuándo empieza mi función con un paciente? Tengo 2 cirujanos ortopédicos, bueno, pero ya los usé de ejemplo. Ayúdenme los otros. ¿Cuándo empieza la función con un cirujano ortopédico? Cuando llega la consulta. ¿Cuándo termina la consulta con un cirujano ortopédico? Un traumatólogo. Ortopedia es otra cosa, pero traumatología, mejor ponemos traumatología. ¿Cuándo termina la consulta con un traumatólogo? ¡Tarán! ¿Me expliqué? ¿Cuándo termina la consulta con un médico familiar? ¿Perdón? Nunca. Nunca. Y nunca es nunca. Y entonces yo tengo que conocer su historia y entonces hágale, pero en medicina tenemos una técnica que les encantaría. No solamente
En mi técnica, a mí sí me la enseñaron, no sé ahora, tiene un caso un tiempo que no estoy en la consulta, pero nos enseñaron unas formas en las que uno puede guardar la historia familiar en cabeza. Sí tengo el expediente electrónico, sí tengo la tecnología, sí tengo el conocimiento, pero en mi mente tengo la historia de esa familia. No se necesita hacer el cerebro, solamente tener la técnica. ¿Y cuál es, y con esto termino, cuál es el Instituto Politécnico Nacional? ¿Cuál es su eslogan, su frase? En medicina familiar tenemos técnica para aprender al servicio del paciente, al servicio de la familia, al servicio de la comunidad, al servicio de la patria, al servicio del mundo, al servicio de todo. Eso quiere decir que yo le doy a japoneses. En mi consulta tuve pacientes japoneses. Y puedo ponerles de otros países, que eran mis pacientes. ¿Y cómo les tengo que hablar? No, a ver, tú cómete tu chilito, no. En medicina familiar tengo que tener una cultura tan amplia para todos los niveles, hablarles de todo. No yo hablarles. Mi preparación debe de estar hecha para saber escuchar. ¿Quiénes saben escuchar? Tuve un montón de, ¿cuántas pacientes? Un montón suena muy ambiguo, como mucho o pocos. ¿Como cuántos sordomudos tuve? Unos 12. Y llegaban solos. Esquizofrénicos, que además vivían solos. Yo me encargué de que vivieran solos, porque la familia generaba el que se psicotizaran. Ustedes saben las teorías de la esquizofrenia, y entonces yo me encargaba de que vivieran solos. ¿Cómo te comunicas con un esquizofrénico? Hay formas de comunicarse con un esquizofrénico y ayudarle a que su control lo lleve a una vida que se integre a una sociedad, que trabajen, que sean autosuficientes, que sean independientes con sus mañas. Eso es escuchar. Y yo escucho cuando ya están cansados, por su lenguaje corporal, cuando es más importante leer una plumita, que ya tuve chorrocientas veces en mi mano, y escuchar que ya estoy cansada, que hay alguien que ya quiere ir al sanitario, escuchar cuando ya me aburrió su platiquita, escuchar cuando no me tiene ningún interés, pero también escuchar cuando este paciente me está diciendo, aguas, me voy a suicidar. Aguas, estoy embarazada y no se lo he dicho a nadie. Aguas, me violaron. Pero ¿cuánto tiempo le dedican en la consulta a un paciente? En el Seguro Social 10 y a veces 7, pero como conoces a la familia, ¿qué puedes hacer con un paciente que te llega cuando tienes que tener una intervención en crisis? ¿Qué puedes hacer si conoces a las familias? Das tiempo, el tiempo que tienes de intervención en crisis, no importa los minutos que hagas, pero bien trabajados. Abres, cierras y lo dejas más, y entonces haces acciones, intervienes con la familia o con la comunidad o con el grupo de apoyo o con aquello, y lo mandas a algunos especialistas, y tú te encargas de que el especialista le haga esto. El médico familiar no es nada más un médico que debe de estar solo, debe de tener un equipo de medicina familiar. Y ese equipo de medicina familiar, ¿qué creen que es lo básico que debe de tener? ¿Qué no pasa? Un psicólogo, dentista,
nutriólogo, trabajadora social, enfermera, asistente de consultorio. Si me dan a elegir entre asistente de consultorio y enfermera, enfermera, ¿servirá medicina preventiva? ¿Servirá el servicio de urgencias? ¿Medicina del trabajo? ¿Por qué todo eso? ¿Será necesario que vayamos a las comunidades? Yo tenía que visitar cada año en sus casas a las familias y hacer intervención en las casas. Y en comunidad tenía que ver lo que fuera que tuviera que hacer. Si no tenían sanitario, ¿qué tengo que hacer? Tenían cerdos y no tienen sanitario, ¿qué tengo que hacer? Ay, soy médico familiar, yo soy de consultorio, porque ustedes tienen la idea que es de consultorio y que se nos paga por horas nalga, pero no, hacemos algo más que sentarnos y borrarnos la raya. Miren, no necesitamos esto para pintárnosla. Estoy de acuerdo que hay estereotipos y que están mezclados entre los médicos familiares, los médicos generales. Pero la medicina familiar tiene una definición bien clara. Ser consciente del proceso en el que está y cuál es el manejo que tiene que tener y cuál es la intervención. Aprender a decir, yo no puedo dar, en medicina familiar yo no puedo dar terapia si yo no conozco el problema. ¿Cuál es la diferencia en psicología y un terapeuta? Es importante que conozcan lo efímero que son los límites entre una cuestión y otra. El psicólogo, ¿qué es lo que hace? ¡Tarán! Me encanta. Todos los psicólogos escuchan. Simplificando las cosas es conozco, no conozco y no entiendo. Cuando yo defino no entiendo, no es una limitación de lo demás, ni me cierro, sino me abro, quiero comprender lo que está planteando. Un psicólogo, para efectos lo más simples, puede tener la teoría de todo lo que se les ocurra. Puede atender todas las enfermedades psicológicas y no tener la menor idea de lo que siente el paciente. Si yo tengo un paciente que me plantea un problema cuando mi hija entró en la enfermedad y entró y murió, a ver, imagínense, y me llegaron 2 casos. Se acaba de morir, mi hija se murió 51 días después. Pero atiende a este chico que atiende a la madre y a la familia atiende a esta familia. Se murió el chico a los 29 días del diagnóstico de cáncer. ¿Lo puedo atender? Aunque tenga la formación. ¿Por qué no? De poder sí, de que sea correcto, a lo mejor no. ¿Por qué no? Pues porque podrías involucrarte emocionalmente. Y contratransfiero. Y mi problema lo transfiero al paciente. Entonces, yo no puedo atender como terapeuta nada que yo tenga resuelto. Y entonces conozco mis límites. Conozco mis límites, no solamente en los aspectos de terapia, y entonces esto va para el psicólogo, esto va para el psiquiatra, esto va para el médico internista, esto va para la reumatóloga, esto va para la genetista, esto va para el ginecólogo, esto va para el ortopedista, y entonces conozco, yo hasta aquí, mi intervención como médico familiar funciona, pero esto no lo hago yo, y si lo hago, no lo hago tan bien como lo hace el otro especialista. Y entonces
acepto cuáles son mis funciones, cuáles son mis roles, cuáles son mis interacciones y dialogo con mi especialista de segundo y tercer nivel. Y cuando las cosas funcionan, yo puedo brincarme a un especialista si hago una nota bien fundamentada y sustento con evidencias. ¿Para qué lo paso al segundo lugar, al segundo nivel, si con el médico internista, si yo ya sé que tiene un síndrome de Sydenham? Para poner un ejemplo de los que dije antes. ¿O para qué me espero a mandarlo a la superespecialidad de otra cosa si yo ya lo sé manejar? Entonces, no le mando, no soy una bateadora, sino, y cuando se lo envío, si llego, mientras que me llega mi paciente y tiene algo de reumatología, yo ya le hago sus pruebas, yo ya le inicio el tratamiento, le sustento el motivo del envío y para qué lo envío. No le estoy diciendo al especialista de ninguna forma, estoy diciendo, yo ya sé que tiene tal enfermedad, ya le hice en mi primer nivel de atención estas pruebas, pero necesito estas pruebas súper especializadas que tú haces y que yo no puedo hacer. Yo puedo tener una intervención en terapia, pero si yo tengo un padre alcohólico y tengo una dinámica familiar que no es tan funcional, ¿cómo trato a un alcohólico?